Cosas espirituales, ya sabes. Cosas con, ya sabes, conocimiento. Eso es lo que puedo ver. Sí, realmente no pude ver lo espiritual detrás, ya sabes, puedo ver el espíritu detrás de lo que estás diciendo realmente. ¿Ok? El Espíritu actúa a través de las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 2 se dice que comparamos cosas espirituales con cosas espirituales, y eso es lo que hacemos. Creemos en un Dios de orden. Jesucristo es el Logos, la palabra de Dios, de donde obtenemos nuestra lógica. La Biblia es la verdad que enseña un gran mensaje sobre nuestro Dios de salvación. Reverendo Ramsey, por favor. Solo quiero... Hay algunas cosas importantes a considerar. Si leemos el capítulo 3 de Juan, encontramos la palabra mundo usada en múltiples ocasiones para denotar diferentes significados. Creo que esto puede ser interpretado como una gran injusticia hacia la muerte de Jesús en la cruz. Además, al conectar este tema con Romanos capítulo 3, me gustaría mencionar una cita de Donald Grey Barnhouse sobre la depravación total. Él afirma que aunque hay bondad en el ser humano, no existe ninguna bondad que pueda satisfacer a Dios. En definitiva, esto no significa que cada individuo haya cometido todos los pecados mencionados en Romanos 3, sino que nos enseña que las raíces del pecado están presentes en todos los seres humanos. Creo firmemente en esta idea. Relacionado a la soberanía de Dios y su voluntad, puedo evidenciar que las Escrituras señalan claramente que la voluntad de Dios es que ningún ser humano perezca. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se dice que el Señor tarda en cumplir su promesa por su paciencia y desea que todos se arrepientan. Esto también queda claro en 1 de Timoteo, capítulo 2, e incluso en Ezequiel 18, versículo 23. Dios no se complace en la muerte de los malvados, sino que desea que se conviertan y vivan. Si esta es la voluntad y el deseo de Dios, surge la pregunta, ¿por qué no todos los hombres se salvan? Si creemos en la soberanía de Dios, planteo un problema para el punto de vista calvinista. No todos los hombres hacen la voluntad de Dios, lo cual muestra que hay un lado para Dios y otro para el hombre. Esto no niega la soberanía de Dios, es simplemente la forma en que Él lo estableció. Dios lo bendiga, señor. Usted sabe que admiro los correos electrónicos que ha recibido. David Thomas, de Wirral, plantea una pregunta. ¿El calvinismo da excusas a los ateos? Los ateos podrían argumentar que Dios no los quiere o ama, pues no pueden creer en Él. Por lo tanto, afirman que Dios es injusto, ya que ha decidido enviarlos al infierno y no es culpa de ellos. ¿Cómo responde a esto el calvinista? Los ateos son tontos. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Son corruptos y odian a Dios. El calvinismo es la respuesta para un ateo porque puede salvarlo, mientras que el arminianismo simplemente busca salvar a todos. Todo depende del libre albedrío del hombre y es incapaz de salvar a todos. En realidad no salva, solo ofrece una oportunidad a todos, ya que en el esquema arminiano de salvación, el libre albedrío del pecador es lo más importante. Es por eso que alguien está en el cielo y otro no lo está. ¿No es eso en lo que todo depende? Hombre. Pero creo que la postura del arminianismo es mejor que la postura calvinista que enseña que Dios escoge y elige a quien el apóstol dijo de una verdad que sé que Dios no hace acepción de personas. Él no está juzgando a los hombres por sus méritos, pero sin embargo, Él escoge y elige a quien salvar y a quien enviar al infierno. Creo que eso es mucho más perjudicial que el punto de vista del arminiano. Pero, ¿por qué Dios daría libre albedrío a los humanos si los podría controlar como robots? Él puede decidir todo sin necesidad de concedernos esa libertad. El hombre no es un robot. No afirmamos que el hombre sea un robot. El hombre toma decisiones constantemente. Tomamos decisiones diarias.
desde cómo sentarnos hasta qué anotar en un papelito. Él no elige. Pero, al ser pecadores y amar la oscuridad en vez de la luz, no elegimos a Dios. Romanos 3:10 contradice lo que dijo el señor Barnhouse, citado por Timothy, al afirmar que no hay ni uno solo que haga el bien. Bueno ante Dios implica fe. El incrédulo carece de ella. Bueno ante Dios es conforme a su ley y para su gloria. Nada es bueno ante Dios, pues el hombre es pecador. Según el proverbio, hasta el arado del malvado es pecado. Y esos versos, Mateo 23, verso 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuantas veces quise juntar a tus hijos, etc. Ahí está Jerusalén, a la que Jesús se dirige, y le dice a Jerusalén, no te habría reunido a ti, sino a tus hijos. Ese pasaje de Mateo 23 es una larga serie de ayes. Jesús se dirige a los escribas y a los fariseos, a los que llama hipócritas. Ay de vosotros por hacer esto, ay de vosotros por hacer aquello. Y luego dice, Jerusalén, Jerusalén, ni siquiera con amor. Se dirige a ellos con ira. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos y no quisiste? Les dijiste que yo era un blasfemo, que estaba bajo el poder de Satanás. Y Jesús dijo que no querías que reuniera a los hijos de Jerusalén. Esto sería como si, por ejemplo, yo fuera a catequizar a alguien de la congregación, y el marido fuera creyente, y la mujer no, y la mujer hiciera todo lo posible por impedirlo. Pero el marido me trae a los niños, y yo los catequizo de todos modos. La culpa es de los líderes religiosos porque querían detener a Jesús. Pero Jesús viene y salva a todos los hijos de Jerusalén. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no quiere que ninguno perezca porque es paciente con nosotros. Palabra, no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El contexto es por qué Jesús no ha regresado. Los burladores niegan su regreso. ¿Por qué no ha vuelto? Pedro explica que Cristo no regresa ahora y juzga a los burladores en el mundo malvado porque necesita traer a todo el pueblo de Dios. Por ejemplo, si antes de que Dios me convirtiera hace unos 20 años, hace 20 años Cristo no regresó y no me salvó. Él espera que todos los elegidos del extranjero vengan y nos lleve al arrepentimiento. La interpretación de Timoteo es importante. Que Cristo nunca volverá si quiere salvar a todos, y eso se da en el contexto de la razón por la que Cristo no vuelve nunca volverá, por lo que esa interpretación es autocontradictoria y falsificada por el pasaje. Tienes que leer el contexto. Segunda de Pedro 3. El reverendo Ramsey. Sí, señor. Creo que hay una cantidad de tiempo que Dios está dando, y en términos de su gracia y su dispensa de amor hacia la tierra donde Él no está regresando, para que el mensaje del Evangelio pueda ser esparcido, para que pueda ser llevado a las últimas partes de la tierra, si tan solo pudiéramos regresar a Romanos capítulo 3, verso 10, donde habla de que no hay nadie que haga el bien, no hay nadie que haga el bien, no hay nadie que sea justo, no hay nadie que entienda, si no hay nadie que busque a Dios. Sin embargo, hay muchas escrituras donde se habla del hombre buscando al Señor. De nuevo, en Romanos capítulo 3, versículo 10. Pablo está citando de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, y habla de que no hay nadie que haga el bien en Eclesiastés capítulo 7 y no peque, y por supuesto está hablando de la condición de que no hay nadie en la tierra que tenga la habilidad de hacerse justo, y eso es absolutamente lo que creemos, y es la gracia de Dios. Pero limitar de nuevo esa expiación, y limitar esa gracia a quien Dios escoge y elige, una vez más, haces a Dios el que envía a los hombres al infierno cuando es un juez justo y recto, y el hombre vendrá a la realización de ese juicio. Pero no fue Dios el que me envió, allí fue mi elección, yo lo escogí, la gracia estaba disponible para mí. La dificultad con esta interpretación del capítulo 3 de Romanos es que contradice claramente lo que dice el pasaje. Algunas personas buscaron a Dios en la Biblia debido a su voluntad divina, como Noé, yo mismo y todos los que oran.